Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este miércoles 6 de diciembre de 2017. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Mientras discutimos majaderías, se nos vino la revolución tributaria de Trump. Aquí siempre estamos discutiendo lo que no vale la pena. La situación económica del país es de una gravedad extrema. Y con las decisiones que se están tomando en los Estados Unidos, ya con la aprobación del Senado y de la Cámara, donde solamente falta un proceso de conciliación, todos los capitales del mundo se van a ir a los Estados Unidos. Va a ser un polo de atracción gigantesco para los capitales. ¿Qué va a quedar para los países emergentes y especialmente para Colombia, que tiene los problemas que tiene, que maltrata como maltrata la inversión extranjera, que la agrava con tributos gigantescos? Esa es la pregunta. Y la respuesta es de unas dimensiones enormes, porque estamos al pie de la desertificación de los Estados Unidos y de la descalificación de las empresas calificadoras de riesgo. Los problemas del país son inmensos, gigantescos, no dan tregua, pero aquí seguimos discutiendo majaderías. Por ejemplo, si medio senador o media senadora pueden aprobar un proyecto de ley, y en eso estamos. El presidente del Senado parece que le está consultando esto a Domá y Potier, los inspiradores del Código Civil francés de 1804. ¿A quién le consultan una cosa tan elemental y tan simple? Eso no es verdad. Cepeda lo que está haciendo es comparando la mermelada que le está ofreciendo Santos para que diga que ese proyecto quedó aprobado, y lo que le están diciendo los conservadores, que acaba con ellos, acaba con el Partido Conservador y con el prestigio que al Partido Conservador le quede. De manera que esa es la rubia y la morena entre las cuales está el señor Efraín Cepeda. Pero nosotros perdiendo el tiempo con eso, cuando los grandes problemas del mundo se nos vinieron encima, y ahora estamos refiriéndonos a la reforma tributaria de los Estados Unidos, que nos deja pues en la situación más lamentable. Allá 20% de tributación a las empresas y aquí el 40%. Allá una tributación regional muy moderada, aquí llegamos al 70% de carga tributaria. Aquí persecución a las empresas por todos los caminos. En los Estados Unidos, alicientes y ventajas. ¿Dónde se queda el empresario? Allá el mayor consumidor del mundo, con un poder de compra ahora gigantesco, cuando cada americano medio va a tener $12,000 anuales para hacer más consumo o para hacer más inversión. Tenemos que plantear una pregunta, porque las cosas no están claras y nosotros las queremos claras, sobre el tema del aborto. Inclusive nos referimos a alguien del Centro Democrático que ha estado dando saltos y más saltos sobre el tema del aborto. Esto necesita claridad, porque es que hay un tema de fondo aquí, que es el respeto a la vida humana. Uno de los grandes problemas de la vida nacional es que aquí se acabó el respeto por la vida. Ayer estábamos hablando de la muerte de un soldado, miembro del equipo olímpico colombiano de alzamiento de pesas tal vez, y a este muchacho lo asesinaron porque al que iba con una señora, con una señorita, con su amiga, con quien fuera, le pareció que no la miró bien, entonces fue por un revólver y le pegó 5 tiros. Es que perdimos el respeto por la vida, y el respeto por la vida empieza desde la criatura más indefensa de todas, que es la que está en el seno materno. El Centro Democrático sigue la operación descarte. Lo decíamos ayer, lamentablemente, el Centro Democrático se quedó sin mujeres candidatas, se eliminaron a María del Rosario Guerra primero, a Paloma Valencia después. Quedamos en manos de 3 muy ilustres caballeros. Ese proceso de descarte es un proceso, desde ese punto de vista, bastante injusto. Aquí hemos dicho que la mujer es la que ha producido la gran revolución política de este último tiempo.
y las mujeres del Centro Democrático de manera muy señalada, muy significativa. Pues bien, quedó Paloma Valencia por fuera. Evidentemente, según las encuestas, los votos de los encuestados, en la medida en que esos sean votos, se fueron para, primero, los de María Rosario Guerra, se fueron para Rafael Nieto y para Paloma Valencia. Paloma no le alcanzó. Ahora, ¿para dónde se van los que pensaban en que Paloma Valencia fuera alternativa? Pues, a ver, pregunten ustedes con quién tendría afinidad Paloma Valencia entre Iván Duque, Carlos Holmes Trujillo y Rafael Nieto Loaiza. De otra parte, Luis Alfredo Ramos Botero adhirió a la candidatura de Rafael Nieto, lo dijo con toda claridad, y que votaría por él, porque definitivamente se declara engavetado. Es que estamos ya en vísperas de las vacaciones del Poder Judicial, que empiezan de hecho siempre el 17 de diciembre, que es día de feriado judicial, en recuerdo del día de la muerte del Libertador, el 17 de diciembre de 1830. Entonces, ese día es feriado por una vieja tradición. Yo no creo que haya norma expresa que lo diga, pero es feriado judicial, ahí empiezan las vacaciones, de manera que estamos a 6. Es muy improbable que del 6 al 17 la Corte Suprema de Justicia desengavete a Luis Alfredo Ramos, porque aquí hay unas penas que no existen, como la pena de engavetamiento, y hay unas formas de notificación que tampoco existen. La notificación por filtración. Entonces uno queda notificado porque se lo dice en Blue Radio y Julito, y entonces ellos saben, y Caracol pues, entonces ellos saben cuál es el contenido de las providencias judiciales antes de que salgan, y al interesado no lo notifican. De manera que hay notificaciones aquí personales por edicto, por estado y por filtración. Luis Alfredo Ramos parece que no tendrá ninguna de esas formas de notificación. Benedetti estalló. En síntesis, en toda esa pelotera entre Benedetti y el fiscal y Vargas Lleras y el presidente Santos, lo que queda claro es cómo utilizó ese grupo el dinero de Odebrecht para robarse las elecciones del año 2014. Entonces, bueno, ahora tenemos noticia de última hora que Óscar Iván Zuluaga adhiere a la candidatura de Carlos Holmes Trujillo, con quien hablaremos también en unos minutos. De manera que Óscar Iván Zuluaga con Carlos Holmes y del otro lado Luis Alfredo Ramos con Rafael Nieto Loaiza. El Chocó es víctima del ELN. Ahora, ¿qué va a pasar con las conversaciones en Quito? El ELN está cometiendo atrocidades en el departamento del Chocó, de muertes, de reclutamientos, presiones feroces contra la población, desplazamientos, y ya cometió la masacre de Magui Payán. Y entonces, ¿qué pasa con Quito? Ya Juan Camilo Restrepo dijo que no le jalaba, y ahora el general Alfredo Herrera Berbel que tampoco. Entonces, ¿con quién se queda Quito y qué es lo que va a hacer Santos para encontrar los reemplazos? ¿Cuándo meten a la cárcel a Pastora Lape y al otro sujeto ese a quien una niña al aire y con toda claridad le dijo que él había ordenado que la obligaran a abortar una criatura que tenía 8 meses? Es un asesinato, pero de los más viles, poniendo en peligro la vida de esta niña y desde luego su equilibrio mental y emocional para siempre. ¿Cómo esos delitos, los delitos sexuales contra los menores, no quedaron cobijados por la JEP? Lo que le corresponde al fiscal es proceder inmediatamente a meter a la cárcel a estos dos sujetos y a procesarlos y a llamar a estas niñas o utilizar los testimonios que han rendido y que son de una claridad enorme, meridiana. Pastora Lape y el otro sujeto, es que se nos olvida, de todas maneras está
ya entre los miembros del Congreso de la República. A la cárcel con ellos. No tienen ninguna protección. Esos delitos le repugnan a la humanidad entera y nadie los va a admitir como delitos conexos con la revolución. Iván Márquez. La revolución hay que hacerla violando niñas y obligándolas a abortar. Definitivamente no. Iván Márquez. Sí. La receta del abogado de las FARC para Colombia. Marxismo-leninismo. Eso lo tenemos que destacar para los que todavía no entienden para dónde nos llevan y para dónde vamos. Es que con las FARC se hizo la paz y entonces las FARC están haciendo política. ¿Qué política? Lo que quieren es la dictadura. O díganos cuándo renunció el comunismo a la dictadura del proletariado. Que nos cuenten para que nos enteremos. El elemento central del marxismo-leninismo es la lucha de clases que conduce a la dictadura del proletariado. Y después de la dictadura proletariado al mundo feliz, que desde luego no han visto las generaciones que han quedado sometidas al comunismo. No les ha llegado sino para la lucha de clases, la violencia, las muertes, el horror de la famosa lucha de clases y finalmente para la dictadura del proletariado, que es así, se ensayó y se ensayó en grande, tanto en Rusia como en la China, como en los países de media Europa. Bueno, de manera que esa es la receta que nos da Enrique Santiago, marxismo-leninismo, y él es el que maneja las FARC, él y Álvaro Leiva, y Enriquito Santos, desde luego, ellos son los tutores intelectuales del marxismo-leninismo, nos llevan a la lucha de clases y a la dictadura del proletariado. Panama Papers en acción. ¿Y cuándo va a entrar en acción la Fiscalía General de la Nación con lo que se descubrió en otra isla del Caribe? Barbados, probablemente, fue Barbados, donde apareció Global y donde aparecieron un poco de colombianos metidos allá. ¿O es que solamente es Panamá, porque Santos tiene el centro de sus operaciones en la otra isla del Caribe? A ver, ¿cómo es esta cosa de la administración de justicia en Colombia? Rafael Correa se queda sin poder y Maduro se aferra a Petro, pero no a Petro el de aquí, sino a Petro, una criptomoneda que quiere inventarse y que es simplemente un ridículo monumental e infinito. Y Maduro ahora no se cae porque no hay oposición, porque la famosa Mesa de Unidad, la MUD, resolvió entregarse a Maduro y ponerse a discutir con él. ¿A discutir qué? ¿A discutir qué? Ya les dijeron que no iba a haber elecciones el año entrante porque ellos habían sido los culpables de las sanciones que los Estados Unidos le impuso a Venezuela y que mientras esas sanciones no se levanten no habrá elecciones. Bueno, ya Maduro y los maduristas ya dijeron para dónde iban en un país que literalmente, no como figura retórica o puramente literaria, se está muriendo de hambre. Peñalosa listo para revocatoria, ya le dieron orden al Consejo Nacional Electoral que le apure, que tiene 48 horas para destrabar el procedimiento para la revocatoria del Peñalosa, y él insiste en acabar con la carrera séptima, y acaba con la carrera séptima. Peñalosa es de unos caprichos infantiles, como por ejemplo el que tiene con la carrera 11, en semejantes trancones en los que está Bogotá. El 25% de la carrera 11 está destinada a los ciclistas, pasa uno por ahí cada 5 minutos. Y entonces ahora va a acabar con la carrera séptima para que la gente se tenga que montar en Transmilenio. Pero por Dios, ¿qué pasa con los miles de personas que tienen que transportarse en automóvil por 1000 razones válidas distintas? Pero Peñalosa va a acabar con la carrera séptima. De eso no les quepa ninguna duda. El mundo está pendiente de la declaración de Trump sobre Jerusalén. Esta puede ser un casus belli supremamente complicado con países árabes musulmanes, porque van a entender para ellos Jerusalén es ciudad santa, como lo es para los católicos, como lo es para los cristianos del mundo entero. Entonces, si Trump decide
que la embajada de los Estados Unidos sale para Tel Aviv con dirección a Jerusalén, está diciendo que la capital de Israel es Jerusalén, lo que crea unas situaciones todavía muy difíciles de medir. El COI, Comité Olímpico Internacional, dice que Rusia no podrá participar en Juegos de Invierno, porque en los últimos Juegos de Invierno quedó comprobado un dopaje masivo gigantesco de la delegación rusa. Rusia está dedicada al dopaje de sus atletas, de manera que pueden ir y que pueden mostrarse y hacer los recorridos, pero que ni se les canta el himno, ni son representantes del país, ni valen las medallas. Entonces, ¿para qué los invitan? Sigue la incertidumbre en Honduras. Ya el gobierno ordenó el reconteo de 1/3 de los votos que se pusieron en las elecciones y le dicen a la oposición: ustedes están diciendo que tienen pruebas del fraude, preséntenlas. La situación de Honduras sigue siendo muy delicada. Hay un violento incendio forestal en Ventura, California. Y volviendo a Colombia, el homenaje de Carepa, la ciudad de Carepa o el pueblo de Carepa, a Inglaterra. Un bandido, y que fue recibido en medio de ovaciones, en una apoteosis, pues fue recibido su cadáver. Y la gente dice, porque hay una crónica maravillosa de Salud Hernández Mora, como toda la suya, sobre ese tema, la gente dice que donde no llegue el Estado, Inglaterra sí llegaba. Y entonces Inglaterra, todos sabían que era un bandido, pero un bandido bueno, un bandido querido con ellos, y lo adoraban. Y hoy en la historia tendremos que hablar de la famosa masacre de las bananeras. Si ustedes repasan las efemérides, verán que según esas efemérides, Miguel Abadía Méndez ordenó que se asesinara a 1.800 trabajadores de la United Fruit Company. 1.800 trabajadores. Una mentira monumental, gigantesca, parecida a la leyenda que armó Gabriel García Márquez en los 100 años de soledad sobre el tema. Los documentos absolutamente comprobados y claros de muy distintas fuentes hablan de 11 muertos, lo que es una cosa muy grave, pero una cosa son 11 y otra cosa son 1.800. De esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Recordamos como siempre que pueden seguir nuestras redes sociales en Twitter, @Hora de la Verdad, y en Facebook, La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. En Facebook tienen ustedes el Facebook Live, donde pueden escuchar nuestro sonido en directo y seguir nuestras noticias, análisis, entrevistas, comentarios, cultura, deportes, economía y todos los temas que son de su interés. También nos pueden sintonizar en Colombia a través de los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá, de Radio Red de RCN. En Radio Sabana de Sincelejo nos amplifican a través de los 1370 de la M. Y como siempre, recuerden que también nos pueden escuchar a través de nuestra página de internet en vivo y en diferido desde cualquier punto de Colombia o del mundo, y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. 6 de la mañana, 22 minutos. En la más reciente encuesta Ian Haas, hablemos de algo que no es muy agradable y que presentábamos esta encuesta aquí hace 2 días. Veíamos como uno de los indicadores que más preocupa a los colombianos es la corrupción, ¿no? Y todo, en cada encuesta, el descontento sube y sube, ¿no? El 80% cree que la corrupción ha empeorado en este gobierno, y aunque el presidente Juan Manuel Santos culpa a los periodistas de incentivar la mala percepción, la situación es tan grave que ahora cantan todos, ¿no? Hasta el propio Armando Benedetti, quien durante muchos años ha sido el gran consentido e intocable congresista, ¿no? Que representa al gobierno, al partido del gobierno. Pues bien, Benedetti ha empezado a cantar y lo está haciendo a todo pulmón y con mucha entonación. Desde que la Fiscalía pidió a la Corte investigar a Armando Benedetti por el escándalo de Odebrecht, en donde hablaba del llamado grupo Los Bulldozer, recuerdan, que cobraron suculentas cantidades de dinero para allanar el camino de Odebrecht, Benedetti entró en furia y se ha dedicado a cantar.
ayer dijo que radicará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud para que ese organismo le conceda medidas cautelares, y él dice que es víctima de la Fiscalía General de la Nación. Acusó al fiscal Néstor Humberto Martínez de reunirse en otra época con Eleuberto Martorelli, el presidente de Odebrecht en Colombia, de quien habría recibido alrededor de 4.000 millones de pesos que fueron para la campaña en la segunda vuelta del presidente Juan Manuel Santos. Benedetti habla también de empresarios y culpa al empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo de autorizar también el pago de coimas relacionadas con la Ruta del Sol número 21 para poder ser administrador de la concesión. Y como aquí parece que alcanza a todos, dijo también Benedetti que el vicepresidente Germán Vargas Lleras y su hermano José Antonio Vargas pactaron en Italia la entrega de una gruesa suma de dólares de parte de la empresa Impregilo para que ayudaran a resolver los problemas relacionados con la Ruta del Sol número 3. Por supuesto, no olvidemos que el propio Benedetti, que ahora canta a todo pulmón, está también implicado en esta trama tan pestilente, junto a Musa Besaile, Bernardo Miguel Elías y Antonio de la Espriella, los llamados bulldozer, para favorecer también a Odebrecht en el 2012. En definitiva, todos y todo está permeado por la corrupción. ¡Qué horror!, ¿no? ¿Se llegará al fondo de las denuncias, pregunto, o se quedará todo en un simple escándalo de papel, como casi siempre pasa? ¿Ustedes qué creen? No creo que el fiscal ponga mucho empeño en investigarse a sí mismo, ¿no? Es decir, Sí. uno pensaría, la gente tiende a quererse, de manera que no vemos a Néstor Humberto Martínez investigando muy a fondo las declaraciones de Armando Benedetti en contra suya. Eso lo damos por descontado. De manera que esto es un escándalo enorme, que le advierte al país cómo es la corrupción en la época de Juan Manuel Santos, porque todo esto era en los comienzos, esto era para robarse las elecciones del 2014. Y ese robo de las elecciones del 2014 se cumplió. Santos lanzó sus organismos de inteligencia. Su actual cónsul en Washington fue persona muy importante para ejecutar esa persecución infame contra Oscar Iván Zuluaga y para robarse las elecciones del 2014. Benedetti lo confirma y cuenta toda la historia, y entonces ahí salen a relucir Vargas Lleras, y sale el presidente Santos, y salen el fiscal. ¿Cómo le parece, pues? ¿Cómo le Estamos parece? en lo peor, ¿no? O sea, es que todo el mundo está implicado. Es un tema de verdad descorazonador, ¿no? Es hasta qué niveles llega la corrupción, ¿no? Se corrompió la sal. La corrupción que se tomó este país, y mientras nosotros hablamos de estas cosas, se nos vino encima un tranvía, estamos en la carrilera, un tranvía a 120 kilómetros por hora o 200 kilómetros por hora, que es la reforma tributaria de los Estados Unidos, que es la descalificación de los Estados Unidos porque estamos convertidos en un mar de coca, que es la descalificación de las empresas calificadoras de riesgos porque vamos para allá, y seguimos pensando en Benedetti, en las declaraciones y en la corrupción y en esta cosa espantosa en la que estamos sumidos. ¡Qué horror! William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 6 de diciembre del año 17. Faltan 244 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia de Colombia, el narcogobierno. Los verdaderos inspiradores del comandante Santiago, con el cura Camilo Torres, su director espiritual, se han convertido en la otra piedra en el zapato del gobierno bolivariano de Colombia. Para la muestra, un botón. Provocaron la salida por la otra puerta del exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar, de quien no sabemos para dónde va a pegar ahora. Luego viene la renuncia del general Herrera Berbel,
quien vía Twitter presentó su carta de renuncia irrevocable al presidente de los helenos como negociador del ELN en los diálogos que se adelantan en Quito. Cuando ayer se conoció la renuncia de otro miembro de esa delegación, Herrera Berbel, quien escribió, abro comillas, hoy termina mi participación en la mesa de conversaciones con el ELN. He presentado renuncia, dijo escuetamente el general, sin comentarios. Todo esto después de la masacre de Majuí Payán, de desatar la más grave crisis humanitaria en el Chocó, cuando al menos 248 humildes familias se han desplazado del Alto Baudó por crímenes y reclutamiento, homicidios en 5 municipios, asesinato de un gobernador indígena en octubre pasado. Todo esto realizado por 3 frentes, el Che Guevara, Boché y Cimarrones, quienes realizaron acciones de expansión territorial con extorsiones, secuestros y todas las formas de sicariato, a pesar del cese bilateral del fuego y hostilidades que rige desde el 1 de octubre del año 2017. Ingrid Rusinque, delegada de la Defensoría para la Población Desplazada, señaló al diario oficial El Tiempo que en el andén del Pacífico, óigase bien, Chocó, Cauca, Nariño y Buenaventura, abro comillas, hay un nuevo ciclo de violencia y que se evidencia aumento de presencia de grupos armados en zonas que antes eran de presencia de las FARC. Doctor Londoño, se perdió el Pacífico por cuenta de Juanpa y la droga. Desde luego la droga nos está quitando no solamente el Pacífico, nos quita el Catatumbo, nos quita el Caquetá, nos quita el Putumayo. La droga nos lo está quitando todo, William, y nos va a quitar también las buenas relaciones con los Estados Unidos. No, la desertificación, que no se hagan ilusiones. El 31 de diciembre el satélite toma la fotico de lo que hay en Colombia en materia de coca, y al satélite si no le miente nadie. Entonces los Estados Unidos le van a decir, hasta aquí llegamos. ¿Usted sabe cuántas personas murieron por sobredosis y por hechos relacionados con el consumo de drogas en los Estados Unidos en este año? Doctor, no. 52,000. Mucho más que en todas las guerras que ha librado los Estados Unidos en el último siglo. Bueno. Entonces. Muy bien. ¿Usted cree pues que Donald Trump se va a aguantar eso? Y que los Estados Unidos se van a aguantar eso. Entonces, si Colombia se dedicó, como se dedicó efectivamente, a ser un coca país, o el país de la coca, así es, pues no vamos a narcodemocracia, para que hablemos claro. Sí. Exactamente. Estamos en manos de unos narcoterroristas que tienen un pelele ahí que les hace los mandados, para que le digamos la verdad al país, doctor, porque esto es así. Ahí tienen un presidente que les hace todos los mandados a ellos. Y aguarden pues lo que nos va a pasar con los Estados Unidos por este mar de coca en el que nos ha convertido el gobierno del presidente Santos. Acabó con los bombardeos, acabó con la fumigación, acabó con la extradición, acabó con la extinción de dominio, acabó con la lucha contra los precursores químicos, acabó con todo. Claro. Resultado, somos un mar de coca. Así de eso dará usted cuenta en los informes de fin de año que salieron espectaculares, cuando nos va a contar la verdadera historia de cómo se narcotizó Colombia en este gobierno de narcoterroristas. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Hoy, como casi todos los días, tenemos nuevas noticias malas sobre Venezuela.
Lo primero es que el opositor Antonio Ledesma afirmó este martes desde España que debido a la intromisión de Cuba hay mucho miedo entre los militares venezolanos disconformes con el gobierno de Nicolás Maduro y que esta situación frenaría cualquier intento de sublevación dentro de las Fuerzas Armadas. Recordemos que Ledesma llegó a España el 18 de noviembre tras burlar la prisión domiciliaria en la que se encontraba en Caracas, donde estuvo detenido desde febrero de 2015 acusado de un supuesto complot contra Maduro. Y ayer martes, pues, Ledesma ha dicho abiertamente lo evidente y lo que desde la hora de la verdad hemos denunciado continuamente: en Venezuela manda Cuba. De otro lado, también ayer se conoció una encuesta realizada por la firma Benebarómetro, una de las más tradicionales en ese país, en la que se le pregunta a los venezolanos cuál es la imagen que tienen de la MUD y del gobierno de Maduro. El resultado es que los dos compiten en cuanto a desprestigio. Compiten entre ellos y, dicho sea de paso, también compiten con Juan Manuel Santos, que está más o menos con el mismo desprestigio. De acuerdo con la encuestadora venezolana, 65.7% de los venezolanos considera que la labor de la MUD ha sido negativa. 31% evalúa a la coalición positivamente y solo 2.8% de los venezolanos piensa que su desempeño ha sido muy bueno. Lo que piensan los venezolanos de Maduro no es muy distante. 68% evalúa negativamente al dictador y 23.4% tiene una imagen positiva del mandatario. Los venezolanos no son bobos. El rechazo a la MUD ya es evidente y empieza a ser cuantificado. Y es que si hay un culpable de que Maduro siga en el poder es la MUD, que continuamente le da aire, lo legitima y frena los movimientos en la calle y la valentía de los venezolanos. Por ejemplo, la semana pasada la supuesta oposición, la MUD, estuvo reunida con los representantes de la tiranía en República Dominicana. Una de las exigencias que hizo la MUD es que hayan elecciones en el 2018, elecciones presidenciales con garantías. Pues ya la tiranía contestó también a esto. Ayer contábamos acá que frente a la petición de un canal humanitario, Maduro afirmó que no, que Venezuela es un país pujante y que eso no se necesita. Pues ayer la petición de las elecciones fue respondida en televisión por el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez, quien afirmó que la única forma de que haya elecciones en el 2018 es que la MUD le exija a Estados Unidos que elimine las sanciones que se le impusieron a Venezuela. Estas declaraciones muestran lo evidente. El CNE en Venezuela es manejado por Maduro y Venezuela es simplemente una dictadura con la que no hay espacio para el diálogo. Simplemente no se puede. No van a salir de ahí ni hablando con Maduro ni yendo a unas elecciones bajo la dirección de la tiranía. Muy bien, pero está mucho mejor Maduro que Santos. Sí. Según la encuesta que usted menciona, Maduro tiene una imagen positiva del 23%, Santos tiene del 16%. Entonces Santos va a llamar a Maduro a preguntarle que cómo hace para recobrar prestigio, para subir del 16 al 23 otra vez. Y así es, Santos está en el 16. Es el último resultado de la última encuesta de Jan Haas, de Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Desde ayer en el Congreso de la República estamos esperando la decisión del presidente de esa corporación, senador Efraín Cepeda, quien está presuntamente estudiando con un grupo de destacados juristas que no conocemos si se hundió o no el acto legislativo que crea las 16 curules para las FARC de las circunscripciones especiales. En la tarde de ayer, el que sí salió a ratificar su decisión pública como notario y secretario del Senado fue el señor Gregorio El-Haj, quien categóricamente dijo que ese acto legislativo fue archivado porque la cifra para aprobar los actos legislativos no fue alcanzada y que por lo tanto la cantidad mínima de votos requeridos era 52 y no de 50 como lo argumentó el gobierno nacional en cabeza de su ministro del Interior Guillermo Rivera. El-Haj, uno de los hombres que mejor conoce y más sabe de ley quinta en Colombia, afirmó que la suspensión de 3 miembros del Congreso, como consecuencia de la imposición de órdenes de captura por la comisión de delitos enlistados en el artículo 134 de la Constitución Política, no tiene el efecto para modificar el número de votos requeridos para aprobar un acto legislativo, de acuerdo a lo que indica la Constitución del 91. Entre tanto, el ministro Guillermo Rivera salió ayer a decir algo que solo se lo cree él y el gobierno Santos, que es experto en desconocer decisiones populares como la del 2 de octubre del 2016 o la elección presidencial de 2014 que se robaron, y fue que iban a respetar
La decisión del presidente del Senado, Efraín Cepeda, sí dice que esa iniciativa efectivamente se hundió, pero a renglón seguido dijo que recurrirán a una acción de nulidad sobre la decisión o a una acción de cumplimiento. Ahora sí, para a las malas cumplirle la guerrilla de las FARC. Si hubieran evitado y hubieran ahorrado estos debates entonces en la plenaria del Senado, mejor hubiera sido una acción de cumplimiento para imponer los proyectos de ley y actos legislativos que las FARC necesiten. Ya son 5 días a la espera de una decisión que no resiste 5 minutos de análisis jurídico para determinar que ese acto legislativo se hundió definitivamente, tanto por la ilegalidad de repetir los debates como por el número de votos necesarios para aprobar la iniciativa. Cepeda no se está demorando porque tenga dudas. El problema de Cepeda es que está entre la rubia y la morena, entre los halagos y regalos y mermelada que le ofrece Juan Manuel Santos y la presión de su partido, el Partido Conservador, que sabe que una decisión de Cepeda, que es decisión del Partido Conservador en últimas en favor de las 16 circunscripciones, acaba de acabar con el prestigio que le quede al Partido Conservador en Colombia. Los electores en el 2018 le pasarán cuenta de cobro a Efraín Cepeda especialmente, ¿no? Bueno, por eso. Entonces, Cepeda no está estudiando jurídicamente nada. Cepeda simplemente está evaluando cuál es el impacto que tenga una declaración suya en un sentido o en otro. No es más, porque además Cepeda no es otra cosa que eso. Una persona que mide el tamaño de sus intereses, y donde están sus intereses, allá están sus opiniones.